¿Qué tal? Muy buenas noches, son las 11:30 y abrimos página informativa con la última hora del coronavirus. Según los últimos datos de Sanidad en Canarias hay 287 casos acumulados y además tenemos que lamentar un nuevo fallecimiento. Javier Hernández. Sí, aquí en Tenerife se ha registrado la última muerte hasta el momento a causa del COVID-19 en el archipiélago. Se trata de una mujer de 80 años con patologías previas que se convierte de esta forma en la cuarta víctima mortal del coronavirus en Canarias. Hace apenas una hora el Gobierno de España ha impuesto el cierre de todos los hoteles y complejos hoteleros del territorio español. Elena Díez. Sí, a partir de mañana los hoteles y complejos hoteleros contarán con un plazo máximo de 7 días para vaciarlos de personas y establecer el cierre. Esta medida preventiva la adopta el Ministerio de Sanidad ante la crisis del coronavirus. Y les vamos a mostrar historias de canarios que se toparon con la crisis fuera de las islas. Estas imágenes nos las envía Hugo. Se encuentra en Brixton, en Reino Unido. En ellas nos muestra cómo se encuentran algunos supermercados. Asegura que es casi imposible encontrar productos de primera necesidad. Llevo no sé ni cuántos días ya intentando buscar un vuelo a Canarias. Y me ha sido imposible. Después de haber estado tanto tiempo fuera, tenemos que retornarlos como sea. Luisa vive en Lanzarote y no puede salir de casa. Para ellos, y cualquiera en su circunstancia, un grupo de voluntarios de Emerland ha puesto a su disposición un servicio de recados. Todo aquel que lo necesite con una simple llamada podrá tener en su casa esa medicina o producto de alimentación que le haga falta. No, una vergüenza el tener hambre, el estar solos, porque muchas personas estamos solas. Vamos con la información que nos deja esta jornada de estado de alarma en España. Empezamos. Canarias termina este jueves con 287 positivos de coronavirus acumulado. La cifra ha vivido hoy su máximo aumento con 67 nuevos casos en 24 horas. También aumenta la cifra de altas y ya son 12 las personas curadas, 3 más que ayer miércoles. La Consejería de Sanidad ha confirmado también el fallecimiento de una persona en Tenerife, con lo que la cifra de fallecidos sube a 4. La isla con más casos sigue siendo Tenerife y en esta isla, en las últimas horas, se ha producido el fallecimiento de una mujer que se encontraba ingresada en el hospital de la Candelaria. Javier Hernández tenía 80 años y patologías previas. Sí, con esta mujer fallecida esta misma tarde aquí en Tenerife son ya 4 las víctimas mortales del coronavirus aquí en las islas. Las 4 incluidas en la cifra total de positivos acumulados de 287 casos positivos acumulados que facilita hoy la Consejería de Sanidad, al igual que las 12 altas, las 12 personas que han conseguido ya superar esta enfermedad en el archipiélago. La Consejería de Sanidad ha habilitado un punto de recogida de muestras aquí en Tenerife que funciona de 10 de la mañana a 2 de la tarde mediante cita telefónica y que está ubicado en el parking de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna. En sus coches y mostrando la documentación a través de la ventanilla, así acceden las personas que con cita previa acuden al parking de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna a someterse al test que despejará las dudas sobre si son o no portadores del COVID-19. Tras el control de acceso, llegan a esta carpa y los sanitarios le hacen la prueba. Guantes a ser posible para intentar el menor contagio y el menor contacto entre ellos y menor contacto para nosotros también, que al final podemos ser un foco y un vector de proliferación. Nada, tenemos aquí el hisopo, lo introducimos como 2,5 centímetros según el protocolo, traemos la muestra, sudado nasal. En 2 días se han realizado más de 80 pruebas cuyos resultados se conocerán en torno a 24 o 48 horas. Han sido cribadas como personas que tienen sintomatología, ¿vale? Que además tienen factores de riesgo y que son personas que pueden estar contagiadas del virus. Entonces esto requiere una encuesta, como les decía el compañero enfermero, una encuesta muy exhaustiva que nos criba ya a quienes sí, a quienes no.
Todos los puntos que se habiliten en los próximos días serán circuitos para realizar el test a los pacientes sin necesidad de que bajen del vehículo, haciendo así una mejor gestión del material que los sanitarios tienen que usar y evitando el desplazamiento en ambulancias. Hace poco más de una hora, el Gobierno de España publicaba en el Boletín Oficial del Estado una orden de cierre de todos los complejos hoteleros en todo el territorio. Elena Díez, ¿qué más datos nos puedes dar a esta hora? Sí, a partir de mañana hoteles y complejos hoteleros deberán avisar a todos sus huéspedes de que deben abandonar el establecimiento. Contarán con un plazo máximo de 7 días para vaciarlo de personas y establecer el cierre de esta medida. Quedan libres aquellos establecimientos que antes del estado de alarma tuvieran huéspedes de larga temporada. Esta medida la adopta el Ministerio de Sanidad como medida preventiva ante la crisis del coronavirus. La pandemia por el coronavirus sigue sumando casos en todo el planeta. Ahora mismo hay más de 240.000 casos activos en más de un centenar de países. Más de 84.000 pacientes ya han recibido el alta y la cifra de fallecidos supera los 9.000. En China, foco del virus, el número de personas curadas supera ya los 70.000. Corea del Sur solo se registra 92 muertes. En Irán se acercan a los 19.000 positivos. En Italia la cifra de fallecidos supera ya a China. Alemania se acerca a cifras similares a las de España. Y en el conjunto de España, los últimos datos del Ministerio de Sanidad sitúan la cifra de contagiados en 17.147, con un incremento de más de 3.000 nuevos casos en 24 horas. 1.107 se han curado y 767 han fallecido. La Comunidad de Madrid sigue siendo la más afectada por la pandemia. Se acerca a los 7.000 casos. Le sigue Cataluña con casi 3.000 y País Vasco y Andalucía con más de 1 millar. Ceuta y Melilla mantienen la cifra más baja de contagiados. El ministro de Transportes ha asegurado que las cifras confirman que los ciudadanos están respondiendo bien a la limitación de movimientos. Por su parte, la ministra de Transición Ecológica ha insistido en que no habrá cortes de suministros básicos mientras dure el estado de alarma. Dice el ministro que estas imágenes en la de aglomeraciones en aeropuertos como el de Tenerife Sur y Gran Canaria se deben a 3 factores. Hay una salida masiva de turistas a sus países, la mayoría llega con mucha antelación al aeropuerto y también a que se han formado colas por la falta de cafeterías y restaurantes. Para ello hemos tratado de abrir más puntos de restauración. Hemos pedido también la presencia de la policía para que ordene la asistencia, la entrada a los aeropuertos. Estamos también por megafonía recordando cada 5 minutos la obligación de respetar las distancias y llamar también la atención de la hostelería para que intenten dosificar los flujos de salida. El ministro ha reconocido que al margen de esto, la restricción generalizada de la movilidad está dando buenos resultados. Los desplazamientos por carretera, por ejemplo, han caído de media un 83%, mientras la ministra Rivera ha confirmado el buen funcionamiento de los suministros básicos y recuerda que no habrá cortes de agua, luz ni gas. El régimen vigente contempla unas condiciones de vulnerabilidad. Las empresas son conscientes de que deben ir más allá y nosotros también incorporaremos un supuesto adicional para quien se encuentre en una situación de necesidad como consecuencia de las condiciones laborales cambiantes de estas semanas. Dice la ministra que se está vigilando que los precios no suban por esta crisis. La electricidad, por ejemplo, está un 19% más barata de lo previsto hace un mes. El Gobierno de España ha aprobado una nueva inyección económica para las comunidades autónomas. 200 millones de euros para sanidad, para las acciones de urgencias. Además, ha creado un fondo social extraordinario para reforzar la atención a colectivos vulnerables. Por impago de hipoteca. Entre las iniciativas emprendidas para reforzar el sistema público de salud se hará una transferencia de 210 millones de euros a las comunidades autónomas. Se reforzarán los mecanismos de compra para materiales de protección y se garantizará la equidad del sistema sanitario. Además, se han reforzado los recursos con nuevas incorporaciones de profesionales. 30.000 profesionales están a disposición y se han ido incorporando gradualmente al Sistema Nacional de Salud. 8.000 MIRs, médicos internos residentes del 4º y 5º curso, 11.000 profesionales de enfermería que, habiendo superado las pruebas selectivas, no habían alcanzado plaza, y 10.000 estudiantes de enfermería y 7.000 estudiantes de medicina de los últimos cursos.
Se ha creado un fondo social extraordinario de 300 millones para reforzar la atención social a colectivos vulnerables. No solamente es una emergencia sanitaria, es también una emergencia económica y social. Y esto significa que no se puede dejar a nadie desatendido en lo sanitario, pero tampoco se puede dejar a nadie desatendido en lo económico y en lo social. Se abordará sobre todo la asistencia a los mayores en las residencias y se garantizará seguridad a los ciudadanos. Eviten despidos y se garantice que a los afectados por los ERTEs van a recibir una prestación del Estado sin consumir su derecho al paro. Que un autónomo que ha visto interrumpida su actividad o mermado sus ingresos va a tener derecho a una prestación. Que a nadie le van a cortar la luz. Entre las prioridades está resolver las deficiencias de los centros de mayores, reforzar la asistencia domiciliaria o las plantillas de los centros sociales. Sanidad ha advertido que quedan días muy duros y que van a aumentar los casos, aunque nos estamos acercando al pico. Cuando lleguemos a ese punto, apuntan los expertos, empezaremos a vencer al coronavirus. Quedan por llegar los días difíciles. Lo anunciaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y lo ha ratificado en su última comparecencia el doctor Fernando Simón. España registra ya 17.147 afectados por el coronavirus. En tan solo un día han surgido 3.431 nuevos casos graves y en la UCI 939 y el dato más cruel, 767 fallecidos. 3 de esos muertos tienen menos de 65 años. Son los días en los que, hasta que pasemos y empecemos a descender de forma estable el número de casos, vamos a tener que asegurarnos que las medidas de control se hacen y se ejecutan de la forma más estricta posible. Las conexiones entre el archipiélago y la península se limitan. Operará Air Europa, Vueling e Iberia. Entre islas también se reduce el número de operaciones y volará Binter y Canary Fly. Se prohíbe el desembarco de buques de pasaje en los puertos canarios. Hoy empiezan a operar los servicios de transporte aéreo autorizados para mantener la conectividad con las Islas Baleares y Canarias, así como los servicios entre islas. Los test rápidos para detectar el contagio que se comenzarán a poner en funcionamiento son antigénicos y en 10 o 15 minutos se conocerá el resultado. Estos test son test rápidos que se puede obtener un resultado con bastante fiabilidad en alrededor de 10-15 minutos una vez que se obtiene la muestra, pero sí que es cierto que para la obtención de la muestra hace falta una cierta formación del personal. Ante el próximo fin de semana, la premisa está clara. La gente el fin de semana se afiesta, debe mantenerse en su casa. El mensaje está en esa pantalla. Eso es lo que tenemos que hacer entre todos. En tan solo un día se ha producido en todo el país un 25% de incremento en el número de contagios. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volverá a reunirse con todos los presidentes autonómicos. El encuentro será este sábado, 21 de marzo, por videoconferencia. Entre ellos estará el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Estos encuentros se repetirán periódicamente para informar y reforzar todas las líneas de coordinación en la lucha contra el coronavirus. Ante esta crisis, la sanidad canaria va a contar con una inyección económica de 20 millones de euros. El acuerdo lo tomaba hoy el Consejo de Gobierno de Canarias. El Ejecutivo completa además el paro a los autónomos para que puedan cobrar el 100%. El pago del IJIC se aplaza hasta junio. Medidas excepcionales para una situación excepcional. Se espera un repunte de casos en los próximos días, por eso el Gobierno decide inyectar 20 millones al Servicio Canario de Salud. Se crean además comités de gestión para las áreas de sanidad, economía y derechos sociales. Esta reorganización obedece, repito, a que estemos con los mejores recursos y buscar las fórmulas para su precisamente contención. Para paliar el impacto económico en las empresas, el pago del IJIC y otros 3 impuestos se aplaza a junio. Esto significa que con este aplazamiento las administraciones públicas de Canarias inyectan en la economía de nuestra tierra unos 600 millones de euros. En cuanto a los autónomos, el Gobierno canario completará la prestación para que puedan cobrar el paro al 100%. Se contemplaba un 70% en el cese de la actividad como complemento, lo que podría llamarse el paro de los autónomos. Eso es lo que pondrá el Gobierno de España. El Gobierno de Canarias pondrá el 30% restante. Torres aseguró este jueves que se están agilizando trámites para que los trabajadores afectados por ERTEs cobren sus prestaciones pronto. El Consejo de Gobierno ordenaba también que el servicio de televisión en los hospitales sea gratuito.
Ya han comenzado en los aeropuertos canarios los controles de temperatura para comprobar el estado de salud de las personas que entran en las islas. También están en marcha las restricciones en el tráfico aéreo y marítimo. Entre Canarias y el resto de España solo se permiten 17 vuelos diarios y 18 entre las islas del archipiélago. Las compañías marítimas también han reducido el número de conexiones. Si necesita viajar estos días, debe saber que las compañías exigen una declaración responsable que debe aportar al embarcar, justificando los motivos de su viaje. Y seguramente ya habrán visto al ejército en sus calles, en sus municipios. El capitán Pablo Hernández Martínez, jefe táctico del equipo Charlie de las Fuerzas Armadas, nos ha contado en qué consiste la labor que están llevando a cabo en diferentes puntos de la isla de Tenerife. Debido al estado de alarma en el que nos encontramos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como las autoridades civiles, han solicitado la presencia de las Fuerzas Armadas para la lucha contra la pandemia COVID-19. Estamos realizando patrullas a pie y sobre vehículos, apoyando a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, así como a la Policía Local. Y en Lanzarote han comenzado a movilizar diferentes medidas para personas más desfavorecidas de la isla. Acciones como la contratación de catering para llevar la comida a domicilio o grupos de voluntarios para hacer los recados de aquellos que no pueden salir de casa. La comida se va de la cocina del restaurante a los hogares de 70 personas necesitadas. Un menú básicamente compuesto de verduras y legumbres que ha sido cuidadosamente manipulado. En un sartén o un caldero para que hierva ese producto, o bien en un agua hirviendo sumergir esa bolsa de cocción y que hierva. Y si en esta crisis para muchas personas la comida es vital, no lo es menos la adquisición de medicamentos. Vía telefónica los voluntarios de Emerland atienden las demandas de los colectivos más vulnerables. Paso supermercado de lunes a viernes de 10 a 6 y la farmacia 24 horas para lo que necesiten. Vamos a la casa, recogemos la tarjeta sanitaria o lo que necesiten. Y lo que necesitan puede ser definitivo, para que lo anormal no lo sea tanto. No, una vergüenza el tener hambre, el estar solos, porque muchas personas estamos solas y no podemos ahora mismo. A mí me dice, resguardo 40 días en casa sin salir. Uy, ¿qué hago yo? Y por supuesto, nunca está de más un mensaje de ánimo. Que no se vayan abajo, sino que sonrían y que salgan adelante. Y adelante se sale, dicen los expertos, remando todos en una misma dirección. Las universidades públicas y privadas de Canarias han dado y donado material sanitario a la consejería. Se trata fundamentalmente de artículos de protección para los profesionales sanitarios que están trabajando en la lucha contra el COVID-19. Ya se han entregado, por ejemplo, más de 300.000 guantes, más de 5.000 mascarillas y más de 500 batas. También el futbolista tinerfeño Vitolo quiere contribuir y se ha ofrecido a costear la cena de los sanitarios a través de sus restaurantes. Como saben, ya son muchas las iniciativas que hay para ayudar al personal sanitario que trabaja a destajo cuidando de la salud de las personas afectadas por coronavirus. Una de ellas es la que ofrece el exjugador del Club Deportivo Tenerife, Vitolo, comprometido siempre con las causas solidarias. Hemos sacado una iniciativa en un comunicado en nuestras redes sociales dejando claro que toda persona sanitaria que esté trabajando en el hospital de la Candelaria o el universitario tiene el teléfono de contacto para llamarnos y hacernos su pedido de alimentación, que se lo vamos a llamar totalmente gratuito. Y lo único que queremos es agradecer todo lo que están haciendo las personas que están en el hospital universitario y la Candelaria, trabajando por cuidar la salud, tanto de nosotros como de vuestras familias. La violencia de género no para durante el periodo de confinamiento. Es más, estar en casa puede suponer mayor riesgo para mujeres y menores. Acudiendo a una farmacia y simplemente pidiendo una mascarilla 19, se inicia de inmediato el protocolo de protección. El confinamiento supone un mayor riesgo para mujeres y menores en situación de violencia de género. Por eso el Instituto Canario de Igualdad ha puesto en marcha medidas específicas para este periodo. Ante cualquier agresión machista se puede acudir a una farmacia y pedir una mascarilla 19. Una mujer en una situación de estrés de estas características difícilmente va a poder pararse y con tranquilidad y serenidad narrar y explicar al farmacéutico qué situación está viviendo. Mascarilla 19 es un concepto que viene a resumir perfectamente
perfectamente la situación por la que está pasando y que le vale al farmacéutico para activar el 112. El Instituto Canario de Igualdad llama a la responsabilidad de comunidades y barrios ante cualquier sospecha. Desde casa también se puede dar la voz de alarma a través de la web y del propio 112. Desde el estado de alarma no ha habido repunte de casos, pero sí más solicitudes de ayuda y de información. En determinados espacios de tiempo, sobre todo por las tardes, sí ha habido un ligero aumento de llamadas en materia de violencia de género a nuestra unidad específica de violencia de género del 112. Los datos de violencia machista entre la juventud isleña también han llevado al Instituto Canario de Igualdad a iniciar un diagnóstico que dará pie a los futuros programas de prevención. La Comunidad de Madrid acumula el mayor número de casos, más de 7.000 infectados y más de 400 fallecidos. La comunidad ha activado cientos de camas en 2 hoteles y también ha movilizado a miles de licenciados en medicina, aunque todavía no tengan el MIR. Aunque las cifras no son nada alentadoras, con 17.000 personas afectadas por el COVID-19 y 800 fallecidos, también hay que hablar de las personas que logran recuperarse. Es el caso de Pedro, que afirma que volver a casa ha sido como renacer. Comer tranquilamente, disfrutar de la comida, pues pequeños detalles que realmente pues, son como un pequeño renacimiento, ¿no? Pero más allá de esta situación personal, pues lo que sí me gustaría es pues transmitir un mensaje de esperanza, ¿no? Porque pues a este virus podemos vencer. Y parar el contagio depende de todos. Hay que cumplir las normas y quedarse en casa, y quien no las cumple es multado por la policía. Un dato, en Madrid durante esta jornada se han puesto 903 multas. No nos podemos permitir distraer un solo recurso sanitario de todos aquellos que están jugando con su propio físico en los hospitales y centros sanitarios, porque en este momento haya alguien que decida actuar de forma egoísta y de forma irresponsable. Pero esta jornada también nos ha dejado imágenes como estas: la unidad militar de emergencia recorriendo el aeropuerto del Prat en Barcelona y llevando a cabo labores de desinfección o de iluminación de la Torre Gloriés, también en la ciudad condal, para mostrar su solidaridad con todos los profesionales sanitarios. Los datos sobre coronavirus que nos llegan desde China invitan al optimismo. Por primera vez desde que se iniciara esta pandemia no registra ningún nuevo caso de carácter local, según las autoridades chinas. Sí que se han confirmado 34 casos importados. Otro dato llamativo es la reducción de la polución en el país oriental desde que se inició la crisis hasta el momento actual. Italia es ya el país del mundo con más fallecidos con coronavirus. 3.405 personas, confirma el país transalpino, 160 más que China. Bérgamo es la provincia más afectada. El número de fallecidos aumenta exponencialmente y ni los recintos sanitarios ni las funerarias dan abasto para ocuparse de esta crisis. No está siendo posible contener la situación porque el contagio es tan alto y las muertes son tantas. Ya hemos dejado de contarlas. No si contano neanche più. Mientras, en Francia viven ya su tercer día de aislamiento. El caos se concentra ahora en los aeropuertos. Los vuelos hacia otros países de Europa, Sudamérica, Estados Unidos y el norte de África han sido cancelados. En Mónaco, el príncipe Alberto ha dado positivo. En el Reino Unido, uno de los países con política menos restrictiva con respecto a la pandemia, el primer ministro Boris Johnson afirma creer que el país podrá superar esta crisis en aproximadamente 12 semanas. Pienso que podremos darle la vuelta a la situación en un máximo de 12 semanas y estoy totalmente seguro de que podemos sacar al coronavirus fuera de este país. Reino Unido tiene 137 fallecimientos confirmados, 29 de ellos en las últimas 24 horas. Lili y Javier son una pareja hispano-china residentes en la provincia de Hubei, zona cero del coronavirus en China, en el país asiático. Hoy han salido por primera vez a la calle después de 54 días encerrados, literalmente en casa.
Vamos a salir a la calle y vamos a ver qué ambiente hay. 54 días después han vuelto a pisar la calle. Ya nos estamos acercando al centro. ¿Cuánto tiempo hacía que no pasábamos por esta calle, Lele? Mucho tiempo ya. Es el primer día sin un nuevo contagio local en China. Conseguirlo ha costado un alto precio. Yo pensaba que la transición sería mucho más gradual, la verdad. Pero es que al mismo tiempo llevamos ya unas cuantas semanas sin ningún nuevo contagio. Y según los protocolos de la provincia, esta zona es de bajo riesgo ya. Desde que comenzó la epidemia hace ya 4 meses en China, 80.928 personas se han contagiado. 3.245 han fallecido y 70.420 han conseguido recuperarse de la infección del COVID-19 en China. Muchos canarios se han visto sorprendidos por esta crisis mientras estaban de viaje o residen en el extranjero. Además, a la incertidumbre de estar fuera de casa se une el que muchos están atrapados en países sin capacidad de respuesta sanitaria. Otros quieren estar más cerca de los suyos. Hugo vive en Reino Unido. No ha logrado encontrar vuelo. Todos los que ha reservado los han cancelado. Además, asegura, en los supermercados comienzan a faltar productos básicos. Necesitamos que repatrien a la gente. Es prácticamente imposible conseguir los alimentos más necesarios. Carla tenía pensado pasar la cuarentena en Kenia. Asegura que la embajada española le ha recomendado salir de inmediato a pesar de las recomendaciones sanitarias del país. Le quedan por delante 6 vuelos por diferentes aeropuertos del mundo. Tú vas y dices que hiciste la cuarentena, digo, pero a ver, si matemáticamente es imposible haberla hecha. Pues nosotros llegamos aquí el día 7, estamos a día 19. Quienes ya están en casa después de un viaje de 27 horas son esta pareja de palmeros. La suerte les ha acompañado. El único que salió de Ámsterdam a Madrid fue el nuestro. De Madrid a Tenerife también el único que salió fue el nuestro. Termómetro digital y te obligaban a lavarte las manos con gel de alcohol antes de entrar a sitios públicos, transportes públicos, comedores. La crisis sanitaria les sorprendió en lo que iban a ser unas vacaciones idílicas en Taiwán. Y nos despedimos con una selección del trabajo que hace cada día todo el equipo de informativos de esta casa. Un resumen en imágenes y testimonios al que le ha dado forma nuestro compañero Michel Quintana. Quinto día de cuarentena y las buenas noticias llegan desde donde empezó todo. China amanece sin generar nuevos casos, pero aquí acaba de fallecer una enfermera en Euskadi. Nos cuenta esta triste noticia con esa voz que casi no llega ante un micrófono, también en cuarentena, vestido como ya ha impuesto la moda de este COVID-19, que en nuestras islas suma ahora más medios para acorralarlo. En total, entre ayer y hoy, 80 personas se han realizado ya el test para saber si son portadores o no del COVID-19. Y para que no sumemos más casos, deben irse los que están aquí. Cientos de turistas que regresan a sus hogares. Su marcha deja hasta parálisis estas ciudades ahora tan limpias y ahora tan vacías en las que se nos pregunta por todo. ¿Dónde van? 130.000 personas que están relacionadas directamente con este sector van a perder su empleo. Es la cifra que romperá el sector turístico canario, que nos pondrá a prueba ante estos complejos silenciados, ante el pánico que nos da. Y aún así es mejor estar aquí. La pasta vacía, el arroz vacío. Que como hubo un isleño en un supermercado inglés se encuentra sin comida. Aquí se intenta evitar que eso le ocurra a 13.000 familias sin recursos que ya empiezan a recibir alimentos. Porque no es una vergüenza el tener hambre. Nos lo dice Luisa y sí, tiene razón, porque la vergüenza es que haya quien pase hambre, no quien la tenga. Y la vergüenza es aún tener que entrar y decir mascarilla 19 como contraseña para denunciar que se sufren malos tratos. ¡Feliz día a todos los padres! ¡Feliz día a todos! Lancemos un grito para volver al hierro, aún sin ningún caso de este virus, aún con sus chácaras, sus flautas y tambores, cantando desde las entrañas de lo que fuimos para no olvidar que volveremos a hacerlo. Pues hasta aquí este informativo especial. Seguiremos ofreciéndoles la información actualizada. Ya saben, mañana de nuevo sobre las 10:30 de la mañana se conocerán los datos actualizados del coronavirus en España. Y desde las 8 de la mañana vuelve la información con el Buenos Días Canarias a esta casa. Pasen muy buena noche. Ya lo saben, hay que quedarse en casa y a pesar de todo, a pesar de estos tiempos tan complejos, sean felices.